Vamos a meditar hoy en la palabra del Señor y vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versos 21 al 23. Puede abrir ahí su Biblia en su casa. Si usted no cuenta con una Biblia, aquí tenemos el proyector. Y vamos a meditarlo. Es algo muy, muy importante. Toda una palabra de Dios es importante, ¿verdad? Y esto, créame lo que es muy importante, esta información que el Señor nos da a través de su palabra inspirada. Dice así, Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Amado Dios, te agradezco que nos permites este día, nos diste un día más de vida y estamos aquí, Señor, unos pocos aquí en el templo y la mayoría de la iglesia se encuentra en su casa sintonizando esta transmisión por internet. Gracias, Señor, porque tú sabías lo que iba a pasar en este tiempo. Y hoy es cuando más se requiere tu palabra, cuando más se requiere tu evangelio, Señor. Y te agradezco que tú, teniendo todo dispuesto conforme a tu voluntad perfecta, hoy tenemos medios de comunicación para hablar la palabra, Señor. Te ruego que lo que se va a exponer en este instante, en esta mañana, seas tú el que tome el control, Señor. Quita cualquier idea ajena a tu palabra, ajena a lo que tú tienes dispuesto, Señor. Y permite que únicamente tu palabra sea expuesta y que tu palabra llegue al corazón de cada uno de nosotros, incluyendo mi persona, y que esa palabra fructifique, Señor. Cuando sea requerido en salvación, cuando sea requerido en exhortación, que fructifique conforme a tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amado hermano, ¿cuál es la peor noticia que puede recibir una persona? ¿Cuál cree usted que sea la peor noticia? Yo conozco muchas personas que se entristecen cuando le dan noticias como, por ejemplo, ¿sabes qué? Otra vez eliminaron al Cruz Azul. Y es un dolor tremendo en el alma. Y les duele más cuando les dicen, ¿y qué crees? Quedó campeón el América. Uf, eso es todavía peor. Cuando un muchacho va con el maestro, recibe el examen y aparece reprobado. Y tiene ya sea que repetir la materia o hacer extraordinario. ¿Qué tal cuando a un chico le gusta la chica y empieza a regalarle flores, empieza a escribirle poemas y hace todo su esfuerzo y va con la chica y de repente se atreve a hacer la pregunta y le dice, oye, ¿quieres ser mi novia? Y la chica le dice, lo siento, es que te quiero como un amigo. Uf, esa duele, ¿verdad? Qué noticias tan feas, ¿no? Pero hay otras peores. Con la situación que tenemos, llegas a tu trabajo y te dicen, ¿sabes qué? Lo siento, debido a la pandemia tuvimos que hacer un recorte y tú estás incluido en ese recorte y te quedas sin trabajo. ¿Qué tal cuando te avisan, ¿sabes qué? Tienes coronavirus. Cuando el examen que te hicieron dice que tienes coronavirus. O tienes cáncer. Cuando te dan la terrible noticia, ¿sabes qué? Murió tu familiar cercano. Son noticias terribles.
Pero ¿sabe usted cuál es la peor noticia que un ser humano puede recibir? Es presentarse ante Dios y que Dios le diga: ¿sabes qué? No te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Esa es la peor noticia que cualquiera puede recibir. No hay peor noticia que esa. Cuando en ese momento el Señor diga eso, se abra el suelo, caigas al abismo, sin escalas, al tormento eterno. No hay peor noticia. Con la ayuda de Dios nosotros queremos meditar en un tema sencillo, pero creo que es muy importante y es algo que tenemos que reflexionar como iglesia. El tema es sencillo, es una pregunta. ¿Dios te conoce? Repito, ¿Dios te conoce? Y quiero que entendamos el sentido. Sabemos que Dios es omnipresente y es omnisciente. Lógico que Él sabe quién es quién y cómo vivimos y todo, Él es Dios. Pero cuando esta expresión dice Dios te conoce, es como cuando tú quizás llegas a un restaurante y tú haces una reservación. Y en el restaurante hay una lista y verifican que estás en la lista. Y si estás en la lista, pasas y te dan tu mesa reservada en un restaurante. En el reino de los cielos está el libro de la vida. Si tú no te encuentras inscrito en el libro de la vida, Dios te va a decir: no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Y queremos ver esta mañana 4 puntos muy sencillos, pero que tenemos que considerarlos. Son puntos serios. ¿Saben por qué, hermano? Porque estoy seguro que el liderazgo de la iglesia está muy preocupado. Y el deseo de nuestros pastores, el hermano Jorge y el hermano Adrián, es que la membresía de la iglesia, cuando se presente ante Dios, nos digan: buen siervo, buena sierva fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que nos den entrada. Yo creo que nuestros pastores no quieren que no seamos conocidos por Dios. Y tenemos que asegurarnos que seamos conocidos por Dios. Vamos al primer punto que queremos ver en esta mañana. Pongamos atención a esto. Primer punto. No eres conocido por Dios, escucha bien, no eres conocido por Dios si solo vives una cultura cristiana. Repito, no eres conocido por Dios si solo vives una cultura cristiana. Y te quiero compartir algo de la experiencia de un servidor. Sé que a veces no es conveniente, pero quiero ponerlo como un ejemplo malo, claro está. Un servidor nació en 1979, le ahorro el cálculo, tengo 41 años por la gracia de Dios. Y antes la liturgia, o sea, cómo se llevaba a cabo el culto, los servicios, era muy distinto a cómo se hace hoy. Por ejemplo, la música no era atractiva como hoy. Antes eran puros himnos muy solemnes, que en aquel tiempo a mí en lo personal no me gustaban. Hoy en día me encantan los himnos y tienen un contenido precioso. Así como: Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. O coritos, ¿no? Los clásicos: alabaré, 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 y cosas así. Y la liturgia era muy distinta. Yo me acuerdo cuando era niño, y yo cuando escuchaba ya el corito: mensajero del gran Rey, decía: Dios mío, ya viene la predicación. Ya viene la aburrición total. Así decía yo de niño. Y yo hasta, antes eran bancas, y yo me ponía así en la banca, hermano. Ay, porque yo me estaba aburriendo, y mi mamá me decía: hey, David, levántate. Y yo le decía: mamá, estoy orando, tranquila, estoy orando. ¿Qué? Me estaba durmiendo, hermano. Y es la verdad, me estaba durmiendo. El caso es que la liturgia era así, ¿no? De repente en los años 90 hubo un movimiento llamado de alabanza, adoración. Surgió a principios de los 90. Y ahí surgieron muchos de los cantantes que conocemos hoy en día, cantantes cristianos. Y pasó algo distinto. La música fue más contemporánea y fue más atractiva. Y a mí siempre me ha encantado la música.
La verdad, desde niño, ¿no? Me ha encantado el piano, me encantaba escuchar a Richard Clayderman, Raúl Di Blasio, un artista que se llama Yanni, cosas así, me encantaba. Y cuando empezó esa música, a mí me atrajo bastante. Y ciertamente hay cantos muy hermosos que surgieron ahí, preciosos, que yo creo que Dios permitió que muchas personas los escribieran. Pero fue algo que a mí me atrajo mucho. Y de repente, ahora me gusta ir al culto. Porque ya la música es distinta, ya es más movida, ya es acá. Y a mí me atrajo toda esa parte. A mí me tocó ir a conciertos, fui a varios conciertos, me tomé fotos con la farándula cristiana y todo eso. No sé dónde andan ahorita, no me interesa dónde andan esas fotos. Utilicé accesorios. Yo tenía, el clásico, en aquel tiempo en el carro tenías que tener el pescadito. Era el pescadito en el carro, y ya todo el mundo sabía que ibas a una iglesia cristiana por tener el pescadito, ¿no? Yo traía el pescadito aquí también, yo tenía como un collar negro con mi pescadito dorado, sí. Yo dominaba el idioma cristiano, o sea, y así, el idioma que todos hablamos. ¿Cómo nos saludamos? No decimos hola, ¿qué tal? ¿Cómo decimos? Dios te bendiga, ¿cómo estás? En ese tiempo las nuevas denominaciones, por decir así, que surgían, te decían Dios te bendice. Y era un idioma que se manejaba. Yo hasta hebreo hablaba, hermanos. Yo decía shalom, así. Estaba chateando en Messenger, los que recuerdan Messenger, y me despedía, shalom, hasta así, hermano. En serio, yo hice todo eso. Yo nunca fumé, yo nunca tomé. O sea, imagínense, nunca fumar, nunca tomar, escuchar únicamente música cristiana todo el tiempo, utilizar accesorios cristianos, Yo era cristiano, amado hermano. Pero pregúnteme usted, ¿cuántos, no minutos, cuántos segundos oraba yo al día? Pregúnteme, ¿cuántos segundos meditaba en la palabra de Dios? Pregúnteme si yo estaba consciente de mi pecado delante de Dios. ¿Sabe cuál es la respuesta? Es muy lógica. No. A mí me tocó vivir esa transición y viví una cultura cristiana, porque ser cristiano en aquel tiempo no es como los que están de misioneros que los están persiguiendo. Aquí en México era una moda. Todo el mundo era cristiano, hermano. Todo el mundo, hasta por el parque creo ponían la música cristiana en alto y sonaba fuerte. O sea, era una moda. Muchos estuvimos envueltos en esa moda. Pero yo le doy gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Que no me haya hecho morir en ese tiempo. Porque si yo hubiera muerto en ese momento, yo me voy al infierno. Muy sencillo. ¿Por qué? Yo no tenía una comunión con Dios, yo no era salvo, no tenía fe en Cristo, practicaba una cultura cristiana. Y hoy en día hay muchas personas que es lo que hacen, practicar una cultura cristiana. Nada más vienen a las actividades por venir, o a veces nada más en domingo para cumplir. O sea, voy en domingo para que el Señor me bendiga toda la semana. Como si checáramos tarjeta en un trabajo. ¡Pum! Ya cumplí. Ahora sí, Señor, tengo todo el derecho a que me bendigas. Tenemos una manera de hablar, Dios te bendiga, Dios te ama, pastor, ¿sí? Las nuevas generaciones ahora dicen paz. Oye, paz. Antes decía predicación, ahora es la prédica. Y pero son idiomas cristianos, y pensamos que porque vivimos esa cultura somos salvos, y no es cierto. Le doy gracias al Señor porque hubo una persona, y no recuerdo exactamente quién, pero creo que fue Adrián Pequeño, el hijo del hermano Adrián, que de repente me envió unas predicaciones de un pastor llamado Chuy Olivares. Y la serie que comencé a escucharla y comenzó a redarguir dentro de mí, se llama El Verdadero Evangelio. De por sí se las recomiendo, está en internet. La serie El Verdadero Evangelio de Chuy Olivares. Ahí fue donde comencé a comprender. Ahora sí, como dice un canto que cantaba el trío de aquí de la iglesia, comprendí que yo estaba perdido. Ahí fue donde lo comprendí. Entonces, hermano, el primer punto, se lo repito, si tú vives
una cultura cristiana, y crees que por eso eres salvo, amado hermano, si tú basas tu salvación en tu cultura cristiana, hoy en día estás perdido. Hoy en día el Señor no te conoce. Vamos al segundo punto. Dice así: no eres conocido por Dios si solo practicas, escucha esto, una obediencia religiosa. Repito, no eres conocido por Dios si solo practicas una obediencia religiosa. Y esto lo obtenemos de la primera parte del verso de Mateo 7, 21, 23. Tanto el punto anterior como este están basados en eso. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Una persona que tiene una cultura cristiana es alguien que dice Señor, Señor. Eso no garantiza la entrada al reino de los cielos. Una persona que practica una obediencia religiosa, me encantó ese término, se lo escuché a un pastor llamado Sugelen Mitchell, y es buenísima eso, una obediencia religiosa, me encantó. ¿Cómo podríamos nosotros comprender esto un poco mejor? ¿Qué les parece si nos vamos a la Biblia? Vámonos a la palabra de Dios, es la que nos va a hablar. Vamos a Marcos, el Evangelio según San Marcos. Tenemos Mateo, sigue Marcos, capítulo 10, versos 17 al 22, ¿le parece? Marcos, capítulo 10, versos 17 al 22. ¿Ok? Y es una parte que es muy conocida. El título regularmente en la Biblia, en las Biblias, Reina Valera aparece como el joven rico. Sin embargo, hay unos comentaristas que dicen que probablemente no era tan joven que digamos. Simple y sencillamente le ponen ese tema o ese tópico del pasaje por lo que vamos a leer en un momento más. ¿Ok? Pero probablemente era alguien de edad mediana. Y miren lo que dice el relato, dice: al salir él para seguir su camino, o sea Jesús, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, fíjense esto, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno. Regularmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando vamos a orar? Nos hincamos, ¿verdad? Regularmente nos hincamos en reverencia, una actitud de reverencia, de rendición a Dios. Este cuate se hincó, ¿sí? Y le dice, Maestro bueno, o sea que él conocía el lenguaje religioso. Maestro bueno, ¿sí? Y chéquense la pregunta que le hace a Jesús este hombre: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Repito, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué hizo la pregunta este hombre? Es lógico. Sabía que no la tenía. Él sabía que algo pasaba, algo faltaba, pero él no tenía la vida eterna. Entonces él se acercó, se arrodilló y: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En el verso 18 dice así: Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno, Dios. ¿Por qué? Porque él lo veía como un maestro, no lo veía como Dios. Realmente Jesús es Dios, ¿sí? Pero él nada más lo ubicaba como un maestro, ¿sí? Y por eso él le dijo, ¿cómo se llama? No hay ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Y miren lo que les dice Jesús: los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Por eso es que le ponen el joven rico. Pero si se dan cuenta, dice: lo he guardado desde mi juventud. O sea que la juventud había pasado un tiempo atrás, entonces probablemente él no era tan joven que digamos, ¿sí?
Pero él dijo eso, que esos mandamientos: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él los había guardado. Y si nosotros hablamos con cualquier persona, nadie se considera malo. Cuando usted a veces, no sé si le ha tocado predicar a alguien el evangelio, y dice: no, pues yo no soy malo, yo no fumo, yo casi no tomo. O quizás dice: yo no tomo, no defraudo a mi esposa. Todo el mundo se considera bueno, ¿verdad? Pero hay algo que a mí me sorprende de este pasaje: que nadie que estaba alrededor, ni Jesús mismo, nadie, ni Jesús mismo, le reclamó a este hombre. Le dijo: no, no es cierto, tú eres adúltero. No, no es cierto, tú eres mentiroso. Nadie le reclamó. ¿Qué quiere decir? Que este hombre vivía obedeciendo los mandamientos, los tenía conscientes, y él obedecía esos mandamientos. Si tan siquiera de manera externa, sí, de manera externa los vivía y no le reclamó nadie. Qué tremendo testimonio de esa persona. Yo creo que nuestros pastores quisieran que nuestra integridad fuera casi el 50% de esta persona. O sea, este cuate, realmente, mis respetos. Mis respetos. Cumplía a la perfección con todos estos mandamientos, pero escuche esto: visibles ante la sociedad. Porque esto es evidente. Esto es evidente, el adulterio, el robar y todo esto es evidente. Siempre te das cuenta de esa situación cuando conoces a alguien. Y él los estaba cumpliendo. Tenía una buena reputación. Sí, tenía un buen testimonio ante los hombres. Ante los hombres tenía muy buen testimonio. Tantos que ni Jesús mismo en ese momento le reclamó. Y repito, de manera externa, ¿ok? De manera externa, ¿sí? Seguimos en el verso 21 y dice: entonces Jesús, mirándole, le amó. Qué bonita expresión, ¿no? Le amó. No le reclamó, como yo les dije, porque probablemente podía haber sacado sus trapitos al sol internos, y los sacó de una manera muy importante y muy interesante. Dice: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, porque el tipo estaba pasado. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Le estaba pidiendo dos cosas: deshacerse de todas sus posesiones para dárselas a los pobres, y seguir a Cristo para sufrir con Él. Repito, deshacerse de todas sus cosas y seguir a Cristo para sufrir con Él. Hermanos, en aquel tiempo Jesucristo, y nunca ha sido un predicador de la prosperidad. Hoy en día, tristemente, hay varios predicadores que se aprovechan y sacan de contexto versos bíblicos, engañan a la gente, les dicen mentiras, y ellos se enriquecen y hasta andan en jets privados. Tienen mansiones, sí, es cierto. Pero Jesús no. Jesús no tenía ni dónde recostar la cabeza. Donde les agarrara la noche es donde dormían. Él no tenía y Jesús era alguien humilde. Y la otra persona era rico, ¿sí? Dormía con las mejores comodidades del tiempo, de ese tiempo. Jesús era casi un nómada, prácticamente un nómada. Y la vida de Jesús corría peligro. Y lógico que también, si iban a por Jesús, podían ir por sus seguidores también. Era una decisión muy fuerte. Y miren lo que dice el verso 22. Pero él, o sea, este hombre, afligido por esta palabra, como dicen en el norte, se agüitó, se fue triste,
¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Este hombre cumplía con todos los mandamientos visibles y evidentes ante los otros hombres. Y probablemente cumplía con el segundo gran mandamiento: amar a tu prójimo como a ti mismo. Probablemente, ¿por qué? Porque si no adulteraba, no mentía y no hablaba falso testimonio, probablemente él amaba a la gente. Probablemente él cumplía con el segundo mandamiento, pero no cumplía con el primero. Vamos ahí, Marcos, vamos ahora al capítulo 12, versos 28 y 31, por favor. Marcos 12, 28 y 31. Miren lo que dice ahí. Acercándose uno de los escribas a Jesús, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús, le preguntaron: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno, el Señor uno es. Aquí está. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El joven rico cumplía perfectamente con el segundo gran mandamiento, pero no cumplía con el primero. El Señor, con esa invitación, le hizo ver a ese hombre que era un idólatra. Era un idólatra. Y al menos aquí podemos ver dos cosas que él idolatraba, dos cosas que estaban por encima de su amor por Dios: el dinero y él mismo. Repito, el dinero y él mismo. ¿Por qué el dinero? Porque dice que tenía muchas posesiones y no se quería deshacer de sus posesiones, pero también de su comodidad, porque no es lo mismo caminar con Cristo que mantenerse en sus riquezas. Entonces esta persona era idólatra. ¿Y qué es la idolatría? A veces nosotros identificamos idolatría con adoración a imágenes. ¿Saben lo que es idolatría? Cualquier persona o cualquier cosa que está por encima de Dios en nuestra vida, como prioridad primaria, cualquier cosa que esté encima de Dios, todas esas cosas que estén encima de Dios son nuestros ídolos. Cualquier cosa, cualquier persona. Y en la iglesia se puede dar la idolatría, porque por si usted no sabía, hay gente que pone su ministerio antes que Dios, que pone su servicio o su reputación social en la iglesia por encima de Dios, por encima de su relación con Él. Eso ya es idolatría. El ministerio es importante, la familia es muy importante, pero Dios tiene que estar por encima de todos. Nuestra relación y nuestra comunión con Dios debe estar por encima de todos. Y a veces el tener una buena relación con Dios nos va a crear problemas con la sociedad. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A Dios o a los hombres? Si nosotros nos preocupamos, y esto nos pega a muchos, más por quedar bien con los hombres que con Dios, somos idólatras y buscamos nuestra comodidad social. Amado hermano, la obediencia, repito, la obediencia perfecta a la ley de Dios, como lo pudimos ver, es imposible. Cuando nosotros practicamos una obediencia religiosa y confiamos en nuestro cumplimiento de la ley de Dios, se nos va a escapar alguno. Se nos va a escapar alguno. Y mira lo que dice Santiago. Vamos a Santiago capítulo 2, verso 10. Dice de la siguiente manera: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los puntos. Se hace culpable de todos. O sea que si nosotros fallamos una vez, si pecamos una vez, ese pequeño pecado, esa pequeña mentira,
ese pequeño mal pensamiento ya es suficiente para hacernos culpables de toda la ley, y cuando llegue el momento caiga la condenación, solo por un punto. Entonces, mi hermano, si usted está confiando en practicar una obediencia religiosa y pone su confianza que va a ser conocido por Dios por ser un obediente religioso, hermano, estás en el mal camino. Con todo respeto, estás erróneo. Vamos a un tercer punto, este es un poco más rápido. Tercer punto, ya vimos que no eres conocido por Dios si vives una cultura cristiana. No eres conocido por Dios si tienes o eres un obediente, practicas una obediencia religiosa. Hermano, otra cosa. Tu ministerio y sus buenos resultados no garantizan que seas conocido por Dios. Repito, tu ministerio y sus buenos resultados no garantizan que seas conocido por Dios. Vamos a regresar a Mateo, capítulo 7, vamos a ver los versos 22 y 23. Perdón. 22 y 23 dice de la siguiente manera: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, el lenguaje cristiano lo manejan. ¿No profetizamos en tu nombre? Y recuerden que hoy en día algo equivalente a la profecía es Dios dice algo y yo lo transmito. Eso era un profeta, decir lo que Dios decía. Hoy en día algo equivalente, nosotros tenemos la palabra profética más segura y un predicador está exponiendo la palabra de Dios. Es algo equivalente, repito, equivalente a profetizar, ¿sí? Y dice así: ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y me contaron un caso que a mí nunca se me va a olvidar, porque son cosas pues que marcan la vida y que Dios permite que conozcamos para que nosotros aprendamos de ello. Me contaron de un pastor, era un pastor de aquí de Tabasco, no tengo su nombre actualmente, pero que platicaba con una persona. Además, lo voy a decir, platicó con mi mamá me contó esto. Y platicando, de repente venían en el camión, ¿sí? Y el pastor platicó con mi mamá y empezaron a platicar, y el pastor le contó lo siguiente: que una vez le hablaron de su línea religiosa. Le dijeron, oye pastor, necesitamos un favor gigante. Van a venir unos predicadores, no recuerdo si eran 2 o 3, no recuerdo cuántos, pero me gustaría que tú los atiendas y los acompañes porque van a hacer diversas actividades y diversas campañas y todo. ¿Puedes tú apoyarnos en atenderlos? Claro que sí, yo los atiendo, no hay problema. Resulta que llegó y los atendió, ¿no? Y fueron una campaña tremenda, estos hombres predicando y orando y todo, y hubieron hasta milagros. Él decía, es que yo vi la gente que estaba en silla de ruedas levantarse, yo vi los grandes milagros que sucedieron, ¿sí? Se levantaban y grandes milagros. En días posteriores, no sé cuántos, estas personas fueron a un restaurante y de repente los pastores, ok, ¿qué desea de tomar? Una cerveza, por favor. Bácale. Entonces se quedó el pastor así, una cerveza. No sé cuántas hayan tomado. De repente venía la mesera y ellos coqueteaban con la mesera. Se quedó el pastor con la boca abierta. Se quedó impresionado. Llega la noche, llega la campaña, predicación, una predicación tremenda, sanidades. Y el pastor cayó en una confusión tremenda en su vida. Porque dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible si yo lo acabo de ver, los está coqueteando? ¿Eso es adulterio de acuerdo a lo que Jesús dice? ¿Lo acabo de ver tomando cerveza? Y esos milagros, o sea, y él lo vio y se confundió tremendamente ese pastor. Hasta el momento
que llegó al pasaje que estamos leyendo. Cuando llegó a ese pasaje y leyó, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahí fue donde el pastor se dio cuenta y Señor, perdóname, dice. No importa que mi ministerio no sea tan fructífero, pero quiero ser conocido por ti. La palabra de Dios nos enseña, hermano. No sé cuál sea tu ministerio. No sé si tú predicas, no sé si tú cantes, no sé si estás en 3, 4, 5, 6 ministerios de la iglesia. Eso no es garantía de que tú seas conocido por Dios. Vamos al último punto, y este es el que tenemos que poner atención. Bueno, si tener una cultura cristiana no me garantiza ser conocido por Dios, si ser un obediente a la ley de Dios, tener una obediencia religiosa, no me garantiza ser conocido por Dios, y si la fructificación de mi ministerio o el hecho que yo sirva en la iglesia no me garantiza que yo sea conocido por Dios, ¿qué entonces? Mateo 7, verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y miren lo que dice después. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en esta parte tenemos que tener mucho cuidado. Porque si nosotros sacamos de contexto esto con respecto a la Biblia entera, pues podemos caer en que es la obediencia religiosa, y eso no es cierto, ya lo vimos. Tenemos que tener cuidado porque vamos a decir, entonces es por obras la salvación. Nunca la salvación va a ser por obras. Y vamos a Gálatas 2:16. Repito, vamos allá. La carta a los Gálatas capítulo 2, verso 16 dice de la siguiente manera. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Queda claro? O sea, por una obediencia religiosa el hombre no va a ser justificado, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Yo no soy justificado por mi ministerio, por estar predicando. Yo soy justificado porque también hemos creído en Jesucristo. Es a través de la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Qué precioso texto. Es imposible seguir la ley, es imposible ser justificado por seguir la ley. Si yo presumo mi obediencia ante Dios, Él te va a sacar tu archivo interno escondido y te va a refundir en el infierno. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Quiénes son los que realmente son conocidos por Dios? Vamos a Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Ya estamos terminando, hermanos. Dice así. Después que Juan fue encarcelado, se refiere a Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y miren, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que nos está invitando la Biblia siempre? Arrepentíos y creed en el evangelio. El arrepentimiento es, voy caminando hacia el pecado, media vuelta y camino hacia Cristo. Ese es el arrepentimiento. Y creed en el evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Cristo, para que todo aquel que en Él cree, y cree, únicamente cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
la fórmula es la misma: arrepentimiento y fe. Nada se requiere más que arrepentimiento y fe. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ya hizo el pago por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Cada gota de sangre fue pagando la maldad de todos nosotros. Y si nosotros creemos por fe, solamente por fe, todos nuestros pecados pasaron a la cruz, Cristo pagó y nosotros no tenemos deuda ante Dios. La ira de Dios cae sobre Cristo, no sobre nosotros, y entonces nosotros somos conocidos por Dios. Arrepentimiento y fe. Pero hay más. Vamos a Primera de Tesalonicenses, a la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a los versos del 1 al 3. Repito, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos al 1 al 3. Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea, Pablo estaba dando ejemplo de cómo debían comportarse los cristianos. ¿Usted puede decir eso? Pregunto. Usted puede decir a alguien: mira, imítame a mí como yo imito a Cristo. Imítame a mí como yo imito a Cristo. ¿Usted puede decir eso? Se lo dejo de tarea. Miren lo que dice el 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y miren, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Saben qué es? Que cada día que pase nosotros nos alejemos más y más del pecado. Amado hermano, la fe es evidente. Ciertamente somos salvos por fe y por gracia. Pero si nosotros decimos que somos salvos y vivimos en pecado, la fe es ficticia. El nacido de nuevo, día con día, se va limpiando y se va alejando del pecado, va meditando en la palabra de Dios, va construyendo una comunión con Dios a través de la palabra y a través de la oración, y la vida es transformada día y día y nos vamos santificando. Es una obra que Dios está haciendo en nosotros. Hay una transformación del corazón en el nuevo nacimiento, y esa persona es distinta, y el pecado va menguando cada día y Cristo va brillando cada día más y más en nuestra vida. Entonces no es que nuestro comportamiento, es la obra de Dios en nosotros. Nuestro trabajo es nuestra comunión con Dios, pero Dios es el que está trabajando en nuestras vidas, la comunión con Dios. Vamos a otro verso. Romanos 7:4. Carta a los Romanos, capítulo 7, verso 4. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Dice así la palabra de Dios, Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Nosotros ya no somos condenados por la ley. Si estamos en Cristo, estamos en la gracia. Y Dios mismo, Jesucristo mismo, Él cumplió toda la ley. Para que seáis de otro, ya no somos de la ley, sino del que resucitó de los muertos. ¿Y qué dice ahí? A fin de que llevemos fruto para Dios. La voluntad de Dios es la fructificación espiritual en nosotros. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu, lo hemos dicho muchas veces, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea, ese es el fruto del Espíritu. Si nacimos de nuevo, ese fruto tiene que ser evidente en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Fruto del Espíritu, no de mi esfuerzo propio. Es fruto del Espíritu. Es un trabajo que Dios hace en sus hijos. ¿Y qué con las obras? Entonces, por obras, si por buenas obras y por obras no soy salvo, entonces ¿no hay obras en la vida del cristiano?
Vamos a Mateo capítulo 5, 16. Disculpen que tengo que dar textos porque es la palabra la que tiene que hablar, no mi persona. Mateo 5, 16 dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En el mundo, ¿cómo se realizan las buenas obras? A mí me ha tocado ver en redes sociales que están entregando despensas y la selfie. Estoy entregando despensas, estoy ayudando a mi sociedad. Entrega y la selfie. Y después, ayudando, haciendo el cambio. ¿No lo ha visto usted? ¿Para quién es la gloria? Eso es buscar gloria propia, con todo respeto. Discúlpeme, pero es buscar gloria propia. El nacido de nuevo, el conocido por Dios, hace buenas obras, ayuda a su prójimo, ayuda a su hermano, ayuda a su sociedad, pero lo hace de tal manera que la gloria sea para nuestro Padre Celestial, para nuestro Señor Jesucristo, no para la persona. ¿Se dan cuenta la diferencia? Si somos salvos por fe, sí, el conocido por Dios es salvo únicamente por la fe, pero eso conlleva otras cosas. Eso conlleva a irnos alejando del pecado. Eso tiene que ser evidente en la vida del verdadero cristiano, alejándose del pecado, fructificando espiritualmente y haciendo buenas obras a fin de que la gloria sea para Dios. En conclusión, quiero invitarte a esto. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5. Dice de esta manera, Segunda de Corintios, segunda carta, capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? El nuevo nacimiento, el Espíritu Santo viene. Dice, a menos que estéis reprobados. Hoy es tiempo de un autoexamen. ¿En qué basas tu salvación? ¿En practicar la cultura cristiana? Si tú basas en eso, estás perdido, hermano. Si tú crees que porque eres bueno y practicas esa obediencia religiosa y buscas ser bueno, aunque a veces falles, ahí ya estás perdido. Si tú basas en que eres bueno, que tú vas al cielo por ser bueno, o quizás porque Dios es misericordioso, no va a enviar al infierno, sí te envía al infierno porque también es justo. La misericordia de Dios radica en que envió a Cristo a morir por nosotros para que a través de Él seamos salvos. Pero si nosotros no aceptamos a Cristo al momento de llegar ante Él, no te conoce. No eres salvo por tu ministerio. Si tú tienes un ministerio y tú ves que fructifica tu ministerio y crees que por eso tú eres conocido por Dios, discúlpame. No. Si tú tienes una fe verdadera en Cristo, te has arrepentido y tienes fe y obedeces a Dios, no por obediencia religiosa, sino por amor, por lo que Él hizo por ti, porque estás agradecido. Porque si tú pecas, tú sabes que tú estás ofendiendo a Dios y que eso te rompe el alma, ahí tú eres un conocido por Dios. Si tú tienes una fe que te lleva a la obediencia por amor al Señor, si tú tienes una fe que realmente te hace que busques al Señor todos los días, que lo busques en su palabra, que lo busques en oración, y que de repente estás fructificando el amor, el gozo, la paz, paciencia, la benignidad, bondad, la fe, la mansedumbre, y estás fructificando, Dios te conoce. Y si cuando tú haces algo bueno, esas buenas obras que tú siempre buscas hacer, y buscas la gloria de Dios, estás en el libro de la vida, por la fe en Cristo Jesús. Hoy es tiempo de examinarnos porque estamos a tiempo. Hoy todavía estamos aquí, tenemos esperanza. Hoy todavía podemos ser salvos.
¿En qué situación te encuentras tú? Y este verso que estudiamos, el mensaje, si tú ves en Mateo 5, es a los discípulos. El sermón del monte es a los discípulos. Si tú te dices ser un discípulo de Cristo, este mensaje es para ti. Y este examen lo tienes que hacer. Y si tú no eres discípulo de Cristo, hoy es el día de salvación para ti también. Tienes que arrepentirte, reconocer tus pecados. Le has faltado a Dios y mereces el infierno por haber faltado a Dios. Pero si tú te arrepientes, das media vuelta y tú crees en Jesucristo, que Él fue el que pagó por tus pecados, tu historial es borrado. Y ante Dios, tú eres santo, ante Dios. ¿Por qué? Porque Cristo llevó tus pecados. Es tiempo de examen.